os pareciese servir a Jehová, escogeos hoy a quien serviréis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a ubicarnos en San Mateo capítulo 6 versículo 24 y vamos a hacer una pequeña conexión en estos dos textos bíblicos. San Mateo capítulo 6 versículo 24 dice la Biblia: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dando gloria a Dios, podemos tomar asiento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y quiero pedirle al grupo de alabanza que me colabore con una canción. Usa mi vida, Señor. Yo sé que aquí hay alguien que Dios quiere que use su vida con el propósito de servirle a Dios. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Y aunque digno soy, y aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Y aunque digno soy, y aunque nada tengo que pueda ofrecerte,
quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. De esa forma le está sirviendo a Dios. Cuando nosotros aplaudimos y alabamos el nombre de Jesús, estamos sirviéndole al Señor. Bueno, quiero saludarlos en el nombre que es sobre todo nombre, a toda la iglesia en general, a este grupo de jóvenes, también saludar a la familia pastoral y a todos los líderes que se hacen presente. Tenemos un tema especial. ¿Cómo se llama el tema en el cual estamos hoy? Escoge hoy a quién servir. Y el lema es: el servicio, mi mayor privilegio. Entonces ya estamos nosotros acá enfocados en esto. Y quiero iniciar una introducción con una historia que me llamó a mí la atención y me marcó. Quizás no conocida por muchos, pero en algunas partes se conoce la historia. Un joven llamado Eric Liddell, una figura en Escocia muy importante, porque era el corredor más veloz de 1920. Y este joven tenía la particularidad de que era cristiano. La secta o la iglesia en la cual participaba él, me la reservo, pero tenía unas convicciones seguras de lo que él era. Y toda Escocia tenía su esperanza en él, porque nunca Escocia había podido triunfar en los Juegos Olímpicos. Nunca se habían ganado una medalla en los Juegos. Y este hombre en los 100 y 200 metros en ese tiempo era el hombre más rápido del mundo. Y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos en aquel tiempo representaba como si un país se ganara un mundial. Y todos tenían la mirada en este joven. Aproximadamente tenía 18 años, 17, pero este joven servía al Señor. En 1923 el país de Escocia lo inscribió en la carrera mundial de atletismo. Los Juegos Olímpicos que se desarrollaban en Francia en aquel tiempo, y era el favorito y todos los focos estaban sobre él. Pero los organizadores del evento organizaron la carrera de los 100 y 200 metros el día domingo. Y este joven tenía una convicción de que el día domingo era el día del Señor. En su doctrina les habían enseñado de que era el día del Señor, y por cuanto eso le guardaban el día a Dios. Y él servía en la iglesia el día domingo y se negó rotundamente a correr el día domingo, porque el día domingo era el día del Señor para él. Era el día en el cual él le rendía la alabanza a Dios. Y quiero decirles que fue y se inscribió en la carrera del día sábado, que era de los 400 metros. Una carrera más de resistencia que de velocidad. Allí en la carrera de los 400 metros no era el favorito. Fue tan prominente la historia de Liddell que dicen que el hombre más importante de Escocia en aquel tiempo fue a rogarle que corriera el día domingo.
Pero este joven tenía las convicciones muy bien marcadas. Él no iba a dejar el servicio por ninguna cosa. Este joven tenía lo que Pablo decía, su mirada puesta en la corona incorruptible de justicia. Quizás esa medalla de plata o de oro en la cual les entregaba, los iba a estampar en Escocia. Pero él tenía las convicciones y miraba un galardón más allá de lo que estaban ofreciéndole en ese lugar. La carrera inició y él tropezó con un compañero. Cuando él tropieza, a los que van le llevan una ventaja, dice la historia. Y de un momento a otro, el joven se levanta y comienza a desarrollar una velocidad que quiero decirles que los que estaban presentes no entendían la velocidad que desarrolló aquel joven. Pero nosotros que conocemos la palabra de Dios, sabemos que los que esperan en Jehová alcanzarán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quizás una persona no puede entender lo que le sucede a un hombre servidor, pero yo quiero decirles que hay hombres que Dios los usó con mano poderosa. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios cayó sobre Elías. La mano poderosa de Dios cayó sobre Elías en Jezreel. Y dice la Biblia que corrió más rápido que los caballos. Ahora yo puedo entender por qué este hombre desarrolló una velocidad la cual los que estaban presentes no podían comprender. Era que el Espíritu de Dios se había metido en él, por cuanto él había decidido servir a Dios antes que a su propia vida. Yo sé que este mensaje va a impactar la vida de un joven que quiera servirle a Dios de integridad y con justo corazón. Yo sé que hay jóvenes en este lugar que en el año 2025 Dios va a poner en el corazón del pastor, ponerlos y va a formar algo especial en esta iglesia Otava. La gente va a decir, pero ¿qué sucede en la iglesia Otava? No es que un hombre se decidió, un joven se decidió a servirle a Dios con el corazón. Y este programa que se ha hecho no es casualidad. Dios ha impregnado este programa de unción para que los jóvenes entiendan que el servicio al Señor trae grandes galardones. Es necesario que nosotros entendamos que el que le sirve a Dios, Dios lo premia de una manera especial. Oh, gloria al nombre de Jesús. Y empezamos este año 2025. Este año 2025 tiene que ser un año en el cual nosotros marquemos la historia en Buenaventura. Pero van a empezar los jóvenes, porque Dios le ha placido que el servicio a Jehová, los jóvenes comiencen a desarrollarlos de una manera especial. Para poder nosotros entender el servicio al Señor, tenemos que irnos a la raíz de la palabra servicio. La raíz de la palabra servicio viene de una palabra griega que quiere decir diáconos. Esta palabra fue usada por los primitivos, por la iglesia primitiva, para designar a 7 diáconos que debían participar a las mesas. Esto es, distribuyendo las necesidades de los más pobres. Entonces un servidor está pendiente de las necesidades de los más pobres. De esa manera es el significado de la palabra servir. También esta palabra
hace referencia a un esclavo. A un esclavo. ¿Y qué es un esclavo? El que satisface los deseos de otro. ¿Esto qué es? O sea, que no tiene sus propios deseos, sino que toda su convicción y toda su vida está para satisfacer los deseos de otros. En este caso, nosotros estamos para satisfacer los deseos de Dios. ¿Y qué son los deseos de Dios? Más adelante vamos a ir mirando. ¿En qué consistía el servicio al Señor? Tenemos que ir desarrollando la palabra porque Josué les hace que elija al pueblo a quien van a servir este ofrecimiento. Que escojan a quién van a servir. El pueblo de Israel le servía a través de sacrificios, tales como ovejas, bueyes, carneros, tórtolas, grano. Se servía de esta manera. El pueblo llevaba el sacrificio delante de los sacerdotes, lo entregaba y ellos eran los encargados de transmitirlo a Jehová. Ellos lo llevaban a un lugar y en ese lugar lo ponían y encendían el sacrificio con llamas. Y el olor que salía de ese sacrificio en llamas era olor grato al Señor. Y después que hacían eso, el pueblo comenzaba. Habían unos hombres de los mismos levitas, les llamaban los coristas, los hijos de Coré, o los cantores, que apenas el sacrificio se encendía, ellos comenzaban a cantar alabanzas al rey. Comenzaban a adornar el sacrificio con alabanza. Y dice la Biblia, dice que cuando pasaba esto y Dios se agradaba del sacrificio, muchas veces se vio en el tabernáculo una nube espesa. Y la presencia de Dios comenzaba a descender en el lugar de una manera especial. Y el pueblo se paraba en sus carpas y comenzaban a darle gloria al Señor, comenzaban a adorar, y en muchas ocasiones la tierra tembló. Por la misma presencia de Dios se movieron los cimientos de la tierra. Dios estaba tan feliz en muchas ocasiones que hizo estremecer lugares. ¿Cómo debían presentarse delante de Dios los israelitas? Pues ellos debían presentarse con temor. Debían tener alegría en su corazón y con temblor, porque el Rey del universo estaba haciendo presencia en ese lugar. Y ellos sentían temor de la gloria de Dios. Asimismo, cuando se manifestaba en algo teofánico, sentían que iban a morir. También dice la Biblia en el Salmo 100, versículo 2, servía a Jehová con alegría y venía ante su presencia con regocijo. O sea que en Israel, cuando se iban a las fiestas solemnes, había un regocijo de todo el pueblo, porque estaban adorando al Todopoderoso, al que los había sacado de la esclavitud. Cierto día me encuentro un texto bíblico como de melancolía. Un hombre que fue separado de la gloria de Dios. Y él comienza a decir de esta manera: como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me preguntan: ¿dónde está tu Dios?
Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fue con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Este hombre fue separado de la gloria de Dios porque era un hijo de Coré. Pero quiero decirles que anhelaba estar sirviéndole a Dios, porque era el encargado de que cuando el sacrificio se encendía, él comenzaba a cantarle al Todopoderoso y veía esa nube espesa que cubría el lugar y veía al pueblo entre voces de alabanza y de alegría, y el Señor hacía cosas extraordinarias en la vida de un ser. En la vida de ese pueblo había prosperidad, pero este hombre anhelaba estar delante de sus atrios. Pero quiero decirles que de esa forma era que se servía al Señor. Entonces, para poder entender el mensaje que les transmite Josué a los israelitas, nosotros tenemos que entender cómo era la alabanza de ellos. La alabanza, cómo se manifestaba Dios en el pueblo de Israel. Y quiero decirles que Josué les hace la propuesta a ellos. Josué lo llamó el hombre de la tercera generación. Este hombre nació en esclavitud en la tierra de Egipto cuando estaban siendo maltratados por Faraón. Así como tú y yo nacimos en esa condición donde había un amo el cual nos manejaba, porque la Biblia dice: el que comete pecado, esclavo es del pecado. Ellos nacieron siendo esclavos de Faraón y nosotros del pecado. Y quiero decirles que Josué ve la mano poderosa de Dios, un hombre llegando con una vara, exigiéndole a Faraón que deje ir a su pueblo, y puso ese imperio de cabezas. El poder de Dios por medio de un siervo con un palo. Josué, cuando sale de la tierra de Egipto, ve la gloria de Dios descender en columna de nube, en columna de fuego. Por eso quiero decirles que Josué estaba decidido servir al Señor, porque Josué había visto los milagros, porque Josué había visto todo lo que había hecho por ese pueblo. Josué tenía el conocimiento de él, y entonces le hace la propuesta a todos los que están presentes. Y dice la Biblia que esa generación toda sirvió al Señor después de la muerte de Josué. Pero quiero decirles algo: se levantó una generación que no conocía al Señor. ¿Por qué se levanta una generación que no conoce al Señor? Porque por falta de acercarse a la palabra de Dios. Cuando Dios iba a enviar a Josué, le dijo: vea, usted tiene que tener la mirada en este libro. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Nosotros podemos desconocer a Dios si no prestamos atención a su palabra. ¿Cómo le voy a servir a Dios si no lo conozco? Es necesario estudiar la palabra de Dios. Y dice que estos jóvenes, este pueblo desobedeció y siguió transgrediendo la palabra de tiempo en tiempo. Y un día Dios les manda al profeta Jeremías y les dice lo siguiente. Jeremías 16:13 dice: por tanto yo os arrojaré de la tierra, a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido. Y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, y no mostraré clemencia. Dice la Biblia que Dios le permite a Nabucodonosor
que tome al pueblo de Israel por esclavo. Por cuanto no le sirvieron al Señor, Dios los llevó nuevamente a la esclavitud, no a Egipto, sino a Babilonia. Y quiero decirles algo, ellos escogieron servir a los dioses, pero era una decisión propia de ellos. Dios no los estaba obligando. Pero aquí Dios les emite la palabra por medio de Jeremías. El rey que los va a cautivar a ustedes los va a obligar a adorar dioses ajenos. Ya no había lo que es decisión propia, tenían que adorar. Pero quiero decirles, y quiero ir empalmando el mensaje, que se levantan 3 jóvenes que deciden en su corazón servirle a Dios donde quiera que fueran. A más decirlo, son 4 jóvenes, pero hoy quiero tocar 3. Y quiero decirles que estos jóvenes, primero, decidieron en su corazón no contaminarse con la comida que daban en el palacio. Después salió un edicto para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta Jeremías. El rey Nabucodonosor levantó una estatua y obligó a todos los pueblos a que adoraran la estatua. Y allí estaban parados los israelitas, los hombres que adoraban a Dios en el tabernáculo, los que vieron la gloria de Dios como descendía en el tabernáculo, estaban parados en ese lugar, obligados a adorar esa estatua de oro. Pero lo que me llama la atención de todo esto es que cuando sonó la zampolla, el tamboril y todos los instrumentos musicales que eran para adornar la adoración de la estatua, todos los pueblos comienzan a arrodillarse y a alabar aquella estatua. Pero miran al horizonte 3 jovencitos parados en la raya, porque ellos habían decidido servir al Señor desde su vida y desde su corazón, no importando dónde estaban ellos. Cuando los ven, todos se asombran porque el edicto del rey era premiante. Y quiero decirles que, como les decía hace un rato, los israelitas presentaban sacrificios por medio de animales. Ellos en Babilonia no podían presentar esos sacrificios, pero se entregaron ellos como sacrificio vivo delante de Dios. Yo creo que aquí hay un joven que se va a entregar como sacrificio vivo delante de Dios. Quizás no hay mucha plata, no hay mucha economía, quizás no soy el mejor predicador, pero aquí estoy con mi vida. Me voy a entregar como sacrificio vivo delante de ti, oh Dios. Y te voy a servir este año de una manera especial. Yo sé que Dios va a hacer algo en la vida de un joven a través de este mensaje en esta hora. Y dice que tomaron aquellos 3 jóvenes y los llevaron delante del rey Nabucodonosor. Y entonces Nabucodonosor, el rey más sanguinario y malo de la historia que cuenta la Biblia, les dice: con que vosotros no queréis arrodillarte delante de la estatua, ni queréis adorar. Y ellos le responden: vea, rey, nosotros no vamos a adorar a tu imagen ni a los dioses tuyos. El Dios que nosotros servimos, ese podrá librarnos del horno de fuego. Y si no nos libra, no vamos a servir. Ellos estaban dispuestos a morir por servirle a Dios.
Dice la Biblia que Nabucodonosor se encendió en ira y calentó el horno 7 veces más. El número 7 en la Biblia simboliza perfección. Quiero decirles que los echaron atados. Y ese lugar que era de muerte se convirtió en un lugar de alabanza y adoración. Y como dice la palabra de Dios, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Inmediatamente se levantó el rey y comenzó a mirar cuántos se echaron en el horno, porque yo veo 4 y el aspecto del cuarto es como el aspecto de un Dios. Se presentó Dios en la alabanza de ellos, porque aún en el momento que cayeron a ese lugar, comenzaron a adorar, comenzaron a servirle al Dios que le servían ellos, porque ellos tenían la convicción clara y puesta: aunque pase por el fuego no arderá en mí. Ellos creían en la palabra del Todopoderoso. ¡Denle gloria al Señor! ¡Oh, alabado sea el nombre de Jesús! Oh, yo me imagino que cuando ellos entran allá en ese horno de fuego, el fuego quiere decir juicio. Cuando entran en ese horno de fuego, para que se manifieste la presencia de Dios dentro del horno de fuego, tiene que ser que la adoración que ellos tuvieron llegó y subió tanto delante de la presencia de Dios, que Dios descendió en una forma teofánica al lugar. La Biblia no dice que era un ángel. La Biblia dice que tenía aspecto de Dios. Era la figura de Cristo. La Biblia dice que Cristo es la figura de Dios. Cristo es la figura de Dios, porque Dios es espíritu. Se manifestó en ese lugar en una forma teofánica, para que nosotros entendamos que aquel que decide servirle al Señor no quedará avergonzado. La Biblia dice que los que lo miraron a Él no salieron avergonzados. Yo tengo que decidirme en este año servirle a Dios de una manera especial, y mirarás los resultados. Yo no sé si tú has luchado con tus fuerzas, pero Dios ha venido a este lugar a decirte: hay fuerzas del Espíritu para ti en esta hora. Dios tiene fuerzas como las del búfalo para ti. Dios quiere darte cosas grandes. ¿Sabe quién es el único enemigo? Tú mismo. Porque tú crees que no vas a alcanzar, porque tú dices: pero es que no voy a llegar a mi meta. Tú primero tienes tus posibilidades, tus metas, que las de Dios. Nosotros primero debemos mirar al Señor, y ya después el Señor cumplirá las metas en nuestra vida, los objetivos que tenemos. Dios es un Dios fuerte y poderoso. ¿Dónde está la iglesia del Señor? Muchas veces decimos: no, es que la iglesia del Señor antes se habían milagros, antes se hacían prodigios, es que la persona se convertía, es que habían hombres que entregaban su vida por este evangelio. Nosotros tenemos que volver a los principios de la iglesia del Señor. Estamos enredados en nuestra vida. Había jóvenes que no les importaba ir a lugares peligrosos por predicar este evangelio del reino de Dios. Nosotros quizás hemos servido más a nuestra vida que al mismo Dios. Quizás esa es la diferencia de los antiguos y nosotros. Cierto día hablaba con el pastor, me decía: los antiguos tuvieron muchos errores. Y se me fue la mirada hacia Josué. Cuando Josué tiene esa pelea
y le dice a la luna: párate tú en Gabaón y tú sol en el valle de Ascalón. Josué entendía que la tierra era el centro del universo. No sé qué hizo Dios, pero lo que dijo Josué, Dios le dijo a la naturaleza: hágase como Josué lo está diciendo, porque era el servidor del Dios de Israel, y como él estaba en ese lugar, así se hizo ese día, y nunca jamás volvió a existir un día como él. Todas las cosas que tienes en la cabeza, por equivocado que estés, cuando tú te decides servirle a Dios, Dios forma. Así estés equivocado. Si tú crees que con un vaso de agua tu hija sanará, hácelo. Aunque la ciencia te diga: pero es que el agua solamente es una fórmula para hidratar el cuerpo. Esa agua va acompañada de unción. Algo poderoso habrá en esa agua. Nosotros fuimos nacidos para desafiar las cosas de lo natural. Nosotros fuimos creados para vivir en lo sobrenatural. Es necesario que nosotros volvamos otra vez al tiempo de ellos. El servicio al Señor. Quiero decirle a ustedes, quiero decirles que Dios, un día estando en su trono de gloria, se despojó de ese trono de gloria, se manifestó en carne. Dice la Biblia que tomó forma de siervo, y en muchas ocasiones le dijo a los que estaban presentes: yo no he venido para que me sirvan, sino para servirles, para enseñarle a la iglesia el servicio del Señor. Cierto día el Señor llegó y tomó una toalla y se la puso en los lomos y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Dios vino en forma de siervo para que tú entiendas, y yo, que tenemos que servirle a Él, porque Él nos sirvió primero a nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Jesús nos sirvió. Dice la Biblia que predicó, el primer predicador del evangelio fue Jesús. Dice la Biblia que Él fue la piedra angular. La piedra angular significa el que inicia la construcción. Pero Él también nos enseñó a orar. Él nos dio la enseñanza de orar. La necesidad de orar la dejó para que nosotros no dejáramos la oración. También es servicio al Señor. Él nos enseñó, Él nos dio también enseñanza. Y a nosotros nos dio dones de enseñanza para que le enseñemos a los indoctos. Y además de esto, Dios nos dio algo glorioso, que es el sacrificio de Él en la cruz del Calvario. El trabajo más grande de Dios fue morir en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que nuestros pecados fueran redimidos. Por eso Él vino en forma de siervo. Y para terminar, voy terminando. A la iglesia primitiva, cuando resucitó, le dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Será que ese mandato solo es para la iglesia primitiva? Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones. Pero no se muevan de Jerusalén, porque el que es servidor tiene que recibir algo para repartir. Allá en Jerusalén van a
recibir algo, y es poder de lo alto. Y dice la Biblia que descendió el Espíritu del cielo sobre ellos. Un estruendo grande cayó sobre el lugar y comenzaron ellos a hablar en diferentes lenguas. Pedro se paró de una manera extraordinaria y comenzó a predicarles, y el resultado de ese servicio fueron 3,000 bautizados. Unos decían: ¿qué sucede en este lugar? Y otros decían: ¿será que se enloquecieron? Y Pedro les dijo: vosotros matasteis al dador de la vida. Y comienza a explicarles, y el Espíritu Santo hizo algo glorioso, porque había un hombre que estaba determinado en servirle a este Dios. Porque hay tantas personas que quizás le hablamos y no se convierten al Señor. Pues yo tengo que decidirme a servirle a Dios con integridad de corazón. Dice la Biblia que Felipe, bajando por Samaria, cuando predicaba, los que estaban enfermos a la predicación de Felipe se levantaban. ¿Qué tenía Felipe? ¿Qué tenía Pedro? Felipe y Pedro eran siervos de Dios y habían recibido el poder de lo alto para darle a las personas que necesitan. A cierto hombre, quiero decirles que a cierto hombre le quitaron el servicio al Señor. Muchos de los que estamos acá, que muchos de los que servimos en plataforma, quizás hoy en día el pastor dice: no lo va a servir. Vas a quedarte 2, 3, 4, 5. Y la persona se siente morir. Pero quiero decirle a ti, a mí, a todos los que estén, que tú no necesitas una plataforma para servirle al Señor. Si tú le quieres servir a Dios, vaya allá afuera, predícale al anciano, predícale al drogadito, predícale a la persona que está muriendo en delitos y pecados. Y a este hombre lo metieron a la cárcel. Él predicaba afuera, le predicaba a las personas que no conocían el Evangelio. Y lo ataron en grilletes, pero no le taparon la boca. Comenzó a adorar en ese lugar. Y ese lugar, siendo una cárcel, se convirtió en una morada del Espíritu Santo. Tanto que dice la Biblia que cuando él comenzó a adorar en ese lugar, los quiciales de la cárcel se estremecían. Yo recuerdo en un momento, en un lugar, que los quiciales del lugar se estremecieron. Era porque los ángeles estaban diciendo: santo, santo, santo es el Señor. Toda la tierra está llena de su gloria. Y entonces Pablo comienza a adorar ahí en la cárcel, y los quiciales de la cárcel se estremecen, se abre la cárcel, y de ese acontecimiento dice la Biblia que el carcelero se arrepintió con toda su familia. Nosotros tenemos hoy que escoger a quién servir. Yo quiero que se pongan en sus pies. Y si alguien quiere escoger servir al Señor Jesucristo, aquí hay un altar. Quizás le hemos servido a nuestras pasiones y deleites, pero aquí hay un altar. Escogemos a quién servir. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo en mi casa serviremos al Señor Jehová. ¿Qué ha hecho el Señor contigo? Con los israelitas los sacó del pueblo de Egipto, de las penumbrias. Pero ¿qué ha hecho el Señor Jesucristo en tu vida y en tu familia? Yo no sé si quieres pasar en esta hora a este lugar. ¿Quién quiere servirle a Dios? No en la iglesia, con tu vida. No en el altar, con tu testimonio. No arriba cantando, donde Dios te ponga.
Yo no sé si alguien quiere, pues Dios puede hacer cosas extraordinarias. Aquí hay personas que no han recibido el poder del Espíritu Santo y ellos tienen un deseo interno por servir. Cuando los discípulos iban a empezar a hablar, Dios les dijo: no se muevan de Jerusalén, no se muevan, porque vendrá el poder de lo alto. El poder es para servir. Usted sabía, el poder es para servir, para repartir. Y dice la Biblia que cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, cierto día Pedro y Juan pasaban por el templo La Hermosa y había un hombre cojo de nacimiento, y le dijo el hombre cojo, le estira la mano al hombre cojo y le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y Jesús le dijo: de gracia recibiste, dale gracias. En el nombre de Jesús el Nazareno, levántate y anda. Él tenía que ofrecer porque era servidor y había recibido el poder de lo alto. Vamos a orar por estos servidores. Soberano y eterno Rey, Padre de la gloria, Señor Jesús, en esta hora invoco tu nombre, Señor, nombre que es sobre todo nombre, Padre de la gloria. Oh Señor Jesús, mira, Padre celestial, todos aquellos que han decidido en su corazón servirte este año. Yo sé que acá hay personas, Señor, que necesitan recibir para poder dar, y necesitan tu Espíritu Santo, oh Dios. Te pido, Padre celestial, que hagas algo extraordinario en esta hora, Padre celestial. Oh, desciende, Espíritu de Dios. Oh, Padre de la gloria, desciende de una manera especial. Haz una obra, Padre de la gloria, en este lugar. Mira, Señor, a tu pueblo, Señor, que desea servirte, oh Dios. Oh, Padre de la gloria, haz tu obra gloriosa con todos los que están en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Amarte significa entregarse a ti. Si amarte significa no volver atrás. Si amarte es negarse a sí mismo. Si amarte es sentir tu paz. En el mundo encontré